pero se hizo viral por ahí 1850 en Francia, porque hacía las cosas más sorprendentes que nos pudiéramos imaginar. Llamó la atención de todo el mundo porque no era un predicador, no era de una banda musical, él era un equilibrista. Y este equilibrista se volvió famoso porque no solamente pasaba la cuerda como lo hacían todos, sino que cada vez le metía algo nuevo y sorprendente a su espectáculo. Entre ellos puso un banquito sobre la cuerda y se sentaba sobre el banquito y la gente le hacía y le aplaudía. Bueno, en Francia aplaudían más, ¿no? Y después de eso empezó a hacer otras cosas. Se metió en una bolsa. No era de plástico, porque no sé si había bolsas de plástico en 1850, pero se metió en una bolsa y empezó a darle la vuelta a la bolsa y empezó a atravesar esa cuerda. Y entonces la gente decía, y después empezaba a aplaudir. Era sorprendente lo que hacía. Se empezó a hacer tan viral por todos lados que de repente dijo: ahora sí ha llegado el momento de hacer el acto más sorprendente de la historia. Y entonces se trasladó hacia Canadá y puso una cuerda entre Estados Unidos y Canadá, 335 metros de largo esa cuerda, sobre las cataratas del Niágara. 50 metros de altura. Yo creo que se caía y se despanzurraba. Se caía y ya no se volvía a saber nada de él, ¿verdad? Lo encontraban por acá, por el Océano Atlántico, ya que el río lo había dejado por allá en partes, ¿no? Y entonces la gente decía: wow, yo creo que sí lo puede hacer. Y entonces estaba la cuerda ahí, y ahí estaba el otro lado, y empezó por arriba. ¡Ay! Casi se caía. Y después empieza a caminar sobre la cuerda. Era un equilibrista, ¿verdad? Y empezaba, y de repente la gente estaba sorprendida, abría los ojos de todo lo que acontecía en ese lugar. Los medios de comunicación estaban ahí, y de repente logró pasar las cataratas del Niágara, y la gente le aplaudía. ¡Wow! Charles Blondin se volvió famoso. Y de repente dice: esperen, esto no es todo. Dice: las voy a pasar con unos zancos. Y la gente le hacía, y le decían, ¿saben qué? ¿Cómo le decían? Sí puedes, Charles, sabemos que puedes, Blondin, tú puedes hacerlo. Y la pasó con zancos. Sí. Y después de eso dice: no, ahora viene el acto más espectacular. Dice así como que: wow, tú puedes hacerlo todo, Blondin. Y toma una carreta y dice: voy a pasarla con una carretilla. Y dice: no, pero si se sale la llanta te vas, y si se va de lado te vas a ir, pero creemos que lo puedes hacer. Y entonces toma la carretilla y va sobre las cataratas del Niágara, y pasa las cataratas, y la gente aplaudía, y era una euforia. Entonces la gente decía: no, Blondin, tú eres lo máximo. Y dice: ahora sí, quiero decirles, ¿cuántos creen que puedo pasar las cataratas con esta carretilla, pero con una persona adentro? Y entonces toda la gente empezó a decir: sí, Charles, sabemos que tú puedes, wow, tú puedes, wow. ¿Ustedes estaban ahí? Por la edad, yo creo que sí. Y entonces toda la gente decía: sí, claro que sí puedes, porque hemos visto tus habilidades y sabemos que tú puedes. Y entonces le dice: ok, si ustedes creen que yo puedo, pues ¿quién quiere ser el primero en subirse? Ay, así no se vale. No, pues, entonces dice: quiero que levante la mano la persona que se va a subir primero. No hubo nadie que todos creían que él podía hacerlo, pero nadie se atrevía a ser el usado para poder pasar dentro de la carretilla. Y entonces, pues como nadie levantó la mano, alguien de su staff, de su producción, de su compañía,
levantó la mano y dice, yo quiero. Y entonces la gente así como que volteaba a verlo. Pero sí puede, sabemos que sí puede, ¿no? Por lo menos no fui yo. Y entonces se sube esta persona y antes de empezar a pasar por la cuerda, le dice a su asistente, le dice, escúchame bien. Dos instrucciones le da. Número 1, a partir de este momento, no confíes más en ti. No confíes en ti. Déjalo todo en mis manos. Porque si tú te emocionas y si tú tienes temor, entonces nos vamos a morir los dos. Así que en este momento te pones en mis manos y pierdes tus emociones. Y número 2, no tengas temor de lo que vas a ver y de lo que vas a escuchar. Porque se escuchaba el estruendo de las cataratas, ¿no? Y luego que aventaban algo y como en las caricaturas, ¿no? Entonces le dijo, simplemente no confíes en ti, ponte en mis manos y no tengas miedo. Así que lo sube y empiezan los dos otra vez por el mismo camino y va sobre la carretilla y a mitad del camino no vayas a perder la historia. No pasó nada, continuó y pasaron las cataratas. ¡Qué bárbaro! Este blondín era equilibrista y nos sigue inspirando a los predicadores hoy en día. Pero te digo una cosa, sucede lo mismo con Dios. Todos creemos que Dios puede hacer algo. Todos creemos que Dios puede pasarnos a nosotros por arriba de nuestros problemas. Pero nadie quiere ser el primero en pasarlos. Todos creemos y decimos, oh sí, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Y sí, Dios puede, pero cuando nos toca a nosotros la circunstancia, entonces no queremos ser los primeros. Escúchame, joven señorita. Dios quiere bendecirnos de tal manera que quiere pasarnos al otro lado de nuestras circunstancias. Quiere darnos a poseer las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Pero cuando nos dice en medio de las circunstancias, no temas, yo estoy contigo, solamente cree, ahí es en donde nosotros ya no nos animamos. Pero hay muchos casos. Hay casos como un diagnóstico médico. Tiene cáncer, tiene un tumor y tal vez es maligno. Yo me acuerdo de una hermana en la iglesia que le detectan un tumor y ella empezó a decir, y era un tumor así de este tamaño, y dice, no, a mí Dios me va a sanar porque Dios me lo dijo. Y digo, sí, hermana, que nos vaya al doctor. Sí, voy a ir, pero Dios me va a sanar. Sí, hermana, pero vaya al doctor. Y ya fue al doctor y le sacaron su diagnóstico, tenía un tumorzote, le planearon su operación, y en la mesa del quirófano sigue diciendo, no, pero Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Y entonces cuando ya están a punto de meter al quirófano, tenían que tomarle unas radiografías y todo para ver dónde le iban a partir. Y de repente ven y ya no había nada, había desaparecido. Esta fue una mujer que dijo, no, a mí el que me metió en la carretilla fue Dios, y Él me va a tener que sacar de esto. Él me va a sacar porque Él me lo dijo, porque Él me lo prometió. ¿Estamos de acuerdo? Y escucha, tú y yo, tarde o temprano en nuestras vidas vamos a pasar por momentos como los que pasó el asistente de Blondín. Tú y yo vamos a pasar por circunstancias en nuestra casa, con nuestros padres, en la escuela, con lo que nos ofrecen nuestros amigos. Vamos a pasar cosas personales o hasta enfermedad, problemas económicos. Y si tú escuchas lo que las noticias dicen, y si tú le crees a lo que los periódicos publican, y si tú crees a todo eso, te vas a caer y no vas a poder tomar lo que Dios tenía preparado para ti. Mira, había un pueblo, el pueblo de Israel, estaba en Egipto 400 y tantos años como esclavos. Dios le da una promesa. ¿Qué promesa les dio? Una tierra prometida.
una tierra donde fluiría leche y miel, una tierra que sería para ellos. Y el pueblo va por el camino, y va por el camino por 40 años para poder tomar posesión de su promesa. Pero en el camino vieron, ¿qué pasó? Vieron las circunstancias y entonces perdieron la fe. Y por 3 cosas no tomaron su promesa. Número 1, la queja. Número 2, la murmuración. Y número 3, la falta de fe. Y esa falta de fe les hizo que no tomaran posesión de las promesas que Dios tenía para ellos. Ahora escucha, cada culto en donde vamos, cada vez que leemos la escritura, cada vez que alguien nos da una palabra, es una promesa de parte de Dios para nosotros. Pero a partir de ese momento dependerá de nosotros si nosotros le creemos a Dios para que tomemos posesión de ello. ¿Sabes que el pueblo de Dios, por su falta de fe, no entró a la tierra prometida, aunque Dios les había jurado esa tierra? Así que ahora dependerá de nosotros no escuchar ni ver las circunstancias, porque el temor, porque el miedo se convierte en el principal enemigo de la fe. Son archienemigos, son contrarios uno con el otro. Y lo que el enemigo quiere hacerte es infundirte temor. Por ejemplo, en el área de la salud, los doctores son expertos en ser usados por el diablo. No, pues este es como un cáncer fase 3 o 4. Pero vaya hablando con su familia, porque ya le queda una semana. Y uno, mi herencia ya la voy a dejar. Y empezamos a actuar más por lo que las circunstancias dicen que por lo que Dios ha hablado, por las promesas que Dios me dejó. Pero a veces no me atrevo a pararme sobre la cuerda. No me atrevo, pero tengo que decidirlo, porque sin fe, dice la escritura, es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oremos, dice la escritura, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. Y así vamos por la vida, como una ola que va y viene, pero nunca vemos nada cumplido. ¿Por qué? Porque nos hizo falta fe, porque le creímos más a las circunstancias. Y Dios nos va a meter a esos puntos en donde por un lado te encuentras a Faraón y por otro lado el mar, y ya no hay otra más que creer en lo que Dios va a hacer. Pero si tú no crees que Dios va a hacer algo, entonces no va a acontecer, y vas a perder todo lo que Dios había planeado para ti. Así que la fe requiere de un riesgo. La fe requiere de entrar a zonas desconocidas, en donde nuestra confianza, nuestra seguridad no está, sino solamente nos tenemos que depositar en las manos de Dios. Yo recuerdo en una ocasión, cada Semana Santa enviamos a jóvenes a diferentes partes del país, mandamos a jóvenes a diferentes lados a viajes misioneros. A mí me tocó ir en esa ocasión a Chiapas. Estábamos increíble sirviendo en Chiapas. Y antes de regresar a Toluca, estábamos en la casa del pastor ahí en una palapa y todo. Había chicos que estaban en hamacas, chicos que estaban en las sillones, otros en la cama. Había una chica que estaba en la cama acostada a la televisión allá. Yo estaba aquí y de repente estábamos viendo el noticiero, ¿verdad? Y viendo el noticiero, no sé qué le preguntamos a la chica que estaba acostada. Elvira se llama. Y la tocamos así. Oye, Elvira, Elvira. Y la tocaba y estaba como cuando tocas una plastilina así. Bueno, yo no sé si alguna ocasión han tocado a una persona que ha muerto, pero se siente así como una plastilina casi recién muerta que se hunde y de repente como que si volviera a regresar a su posición. Y entonces todos nos espantamos. Y entonces Elvira, le tomamos el pulso, no tenía respiración. No, fue una cosa impresionante. Todo el mundo se paró, no sabía qué hacer. Y aquí pasa lo que en neurología dicen: cuando alguien está en un momento de una crisis, ¿verdad? De una situación difícil, en inglés creo que se dice freeze, fly or fight.
Y es lo que sucede en neurología. Es cuando tú te encuentras, haz de cuenta que te aparece un león ahí enfrente y se te quiere aventar el león. Solamente haces 3 cosas. La primera, vuelas, corres, huyes. Y corres de esas veces que brincas hasta una barda, ¿no? ¿No les ha pasado como un perro estaba haciendo? Yo una vez estaba jugando a las escondidas en Puerto Vallarta con mis primos ahí en el rancho. Y de repente nos escondemos 2 en un lado. Y de repente nos sale un perro por atrás. Y empezamos a correr y que el perro me lanza la mordida y me jala el calzón y yo ¡ah! Pero mira, volé una barda. Hoy en día veo la barda y digo, caray, ¿cómo le hice para brincar eso? Eso se le llama cuando corres, vuelas, ¡fa! Tu actuar es de esa manera, ¿no? Hay otro que es como que si vieras al león o al perro en mi caso y de repente y el perro para entonces ya te comió en la pierna, ¿no? Y entonces eso es otra de las cosas que pasa. Pero también hay otra que es pelea. O sea, una cuando te enfrentas al conflicto, o sea, así como que perro, sáquese perro, órale perro, ¿no? O sea, cuando le haces así, cuando te paralizas o cuando vuelas. Pero la fe te hace que actúes, te hace que tomes la decisión de actuar a lo desconocido. Y en ese momento esta chica estaba ahí y el pastor se pone se queda así el pastor, ¿no? Y después de que él así reacciona, dice, llamen a sus papás, llamen al forense, llamen al forense, llamen a los papás, llamen. Y empieza el pastor a temblar y no reaccionaba. Así que con toda confianza y con toda libertad agarro al pastor de aquí y le digo, vamos a orar, pastor. Y el pastor se queda y nos ponemos a orar. Ya habían pasado como 15 minutos y nos ponemos a orar y, Padre, tu palabra dice, Señor. Y empezamos a orar y empezamos a clamar al Señor. Y de repente la chica vi un hoyo muy profundo, vi una luz al final del hoyo. De verdad. Y esta chica resucitó y fue una bendición de parte de Dios. ¡Ja! Pero si nunca te enfrentas a lo desconocido, creyéndole a Dios, nunca te vas a dar cuenta de las cosas que pueden suceder. Amén. Me pasó también cuando recién el comunismo había terminado y entré a la Unión Soviética. Yo salí a evangelizar, yo tenía 20 algo, y había un chico de 15 años que era mi traductor. Y entonces yo predicaba y él me traducía. Y entonces un día íbamos por la calle, como siempre lo hacíamos, cuando de repente llega un grupo de Hare Krishnas. Y empiezan ellos también a querer por primera vez entrar al país a evangelizar, bueno, a compartir de su, no sé. Y entonces, y empezaban todos así, Hare Krishna, Hare Rama y no sé qué cosa. Y entonces yo volteo a ver esa escena y el corazón aquí me dio coraje, me dio celo. Y entonces le digo a mi amigo, mira, Oles, escúchame bien, me voy a parar en medio de ellos y voy a predicar más fuerte que ellos. Y tú me vas a traducir. Nos van a apedrear, no, nos van a apedrear. Digo, no importa que nos apedreen. Y entonces que me paro el del centro y empiezo a levantar mi voz más que ellos. Y les empiezo a decir, pueblo de, la ciudad era Lvov, ciudad de Lvov, Jesucristo es el Señor, no necesitamos otros dioses. Por 70 años te prohibieron creer en Él, pero es el único que ha dado su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados y salvación y vida eterna. Así que no necesitamos otros dioses. Y entonces la gente abre sus ojos y se empieza a ir. Y le digo, les traduce rápido, la gente se está yendo, traduce. Y él estaba igual. Y me dice, JC, no tengo nada que traducir, todo lo compartiste en ruso. Y yo no sé hablar ruso. Así que dice, es que me dice, fue un milagro porque predicaste en ruso. Y le digo, yo no sé ruso. Y dice, pues entonces si el milagro no fue tuyo,
de que hablara ruso fue nuestro de que escuchamos en ruso. ¡Wow! Ahora, da un aplauso al Señor. Ahora, ¿tú crees que esto hubiera pasado si no me hubiera aventado? No hubiera pasado. Nos hubiéramos quedado expectantes de cómo ellos continuaban hablando de un personaje de ellos que murió. Pero nuestro Señor murió y resucitó al tercer día. Y entonces la fe requiere que des un paso. ¿Cuántas historias no tenemos en la Biblia? ¿Cuántas? De gente que provocó un milagro de parte de Dios. De gente que hizo algo para que el milagro aconteciera. Pero si ellos no hubieran hecho nada, entonces nunca hubieran tenido lo que ellos esperaban. Y así vemos tantos casos como el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo estaba ahí mendigando, dice la escritura, y escucha que por ahí venía Jesús. Y entonces dice, pues ahora sí, como dice Reina Valedora 60, yo me agandallo de esta. Y me agandallo de que el Señor va por aquí. Y empieza a escuchar y empieza a gritar, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor se acerca y le sana. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que dar el primer paso. No, él no sabía si Jesús lo iba a escuchar. Él no sabía si iba a responder. Simplemente decidió subirse en la cuerda. Así es. Y tuvo su milagro. ¿Qué pasó con Jairo? Un principal de la sinagoga, contrario a Jesús, adversario de Jesús, pero ahora viene y busca a Jesús, lo busca. ¿Por qué alguien, un fariseo de ese tipo, tendría que venir a buscar a su enemigo? Porque él sabía que en él había salvación. Así que el motivo que lo llevó hacia él fue que su hija estaba muriendo en ese momento. Por eso tiene que venir y le dice, Señor, mi hija está agonizando, ven, solamente ven. Y entonces Jesús dice, ok, vamos para allá. En ese momento de seguro Jairo estaba ahí. Por lo menos Jesús decidió acompañarme. Y ya iban en la dirección hacia su casa, cuando en el camino se atraviesa otra mujer. Una historia que no era la de Jairo, pero viene a parar y a frenar la historia de Jairo. Y era la mujer de flujo. Una mujer que por muchos años había padecido de flujo de sangre. Y ella también sabía que Jesús se encontraba ahí. Así que ella quería ver un milagro en su vida. Y la única manera que había era enfrentarse a las multitudes. Yo no sé si tú alguna ocasión has ido a un concierto, ¿verdad? De tu artista favorito. De tu artista favorito, Marcos Brunet. Mientras Marcos. Y de repente te tocó en la última fila. Y tú quieres la selfie. Y de repente vas así como que. Y después de una hora te das cuenta que llegaste 3 filas adelante. Y ya cuando por mucha fe llegas hasta enfrente, están los de seguridad, ¿sí o no? Los hermanos, estos diáconos que se ponen aquí, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas nunca te tomaste la selfie con nadie de ellos, porque estaba complicado, ¿no? Y entonces la mujer de flujo tenía que pelear contra eso. Y ella, enferma, y en las circunstancias en las que venía, le valió gorro todo. Ella necesitaba un milagro y tenía que estirar su fe para poder recibir lo que ella estaba esperando de Dios. ¿Te das cuenta cómo si no atravesamos la cuerda nunca va a acontecer algo? Y esa mujer vino y toca el borde del manto de Jesús. Y al momento en que lo toca, es sanada. Y entonces Jesús voltea y dice, a ver, ¿qué onda? ¿Alguien me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y todos los discípulos, ay, Señor, mira, si hay tanta gente y tú dices que quién te tocó, pues, ¿qué pasó, Señor? ¿No? Y dice, no, alguien me ha tocado con fe, me tocó con fe, porque he sentido que ha salido poder de mí. Qué padre historia de la mujer esta, ¿no? Todo el mundo ha predicado alguna vez de ella. Lo que nunca han predicado es que Jairo decía, oye, ya déjala, vienes a mi casa. O sea, vamos en camino a mi casa y esta mujer nos está frenando.
Y entonces Jesús dice, ok, ya que la sana, ya ahora viene con Jairo, ¿verdad? Pero se dieron cuenta como si Jairo no hubiera ido a buscar a Jesús, tampoco su hija hubiera sido sanada. Por eso cada vez que nos acerquemos a Dios es necesario que creamos que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Que Él premia a aquel que se acerca a Él con fe, no dudando nada. En otra ocasión, bueno, te puedo platicar 1000 cosas que nos han pasado. En una ocasión estábamos comprando la arena de box y lucha libre en donde nos congregamos hoy en día. Y era el último día para poder dar las últimas ofrendas para ver si nos alcanzaba a comprar el lugar. Y veíamos cómo hermanos daban carros. Y yo, ¡ay, dan carros! Y dieron terrenos. Y yo, ¡ay, ellos ya dieron terrenos! Y nosotros, solo tenemos lo de la renta. Solo tenemos los 2,000 pesos de la renta del departamentito en el que vivíamos. Y dijimos, no, pues si lo damos nos van a sacar del departamento. ¿Verdad, amigo? Aquí está mi esposa, que se ponga de pie, por favor. Y está por allá mi hija también. Y resulta que dijimos, bueno, pues que nos corran del departamento, pero primero es Dios. Y nos lanzamos por fe y dimos los 2,000 pesos. Dicho y hecho, empezó a correr el depósito. Teníamos que dejar algún momento la casa, el departamento. Pero mientras eso, 15 días después, una familia se iba a vivir a otra ciudad y nos hace una llamada telefónica. Bueno, me hace una llamada telefónica y me dice, bueno, pues tenemos una casa, ahí está. Y yo, estos van a querer que la rente, ¿no? O que se las cuide. Pero no, resulta que ellos querían regalarnos su casa. Y 15 días después nos regalaron su casa. Entonces, al principio no quise aceptarla, pero dije, no, sí hay que ser humilde. Y la recibí, pa' gloria y honra. Otra más de fe, estábamos viviendo en Ucrania. Mi hija tenía como, no sé cuántos años tenía, Crisel, 3 años, 4, cuando salimos del invierno de Ucrania para pasar el invierno en Bélgica, y en el camino pues nos quedamos sin gasolina. Llegamos a la gasolinera y de repente ya no había gasolina y ya ves cómo es allá, ¿no? Primero le pones y después pagas, ¿no? Entonces le pusimos gasolina, tanque lleno, vamos a pagar a la tiendita ahí y pasa la tarjeta y su tarjeta no tiene saldo. Y yo, a ver, pásenla otra vez. Y luego la pasa, ¿no? Como un Oxxo allá, ¿no? Era en Eslovaquia, creo. Sí, era en Eslovaquia. Y pasa la tarjeta. No tiene. Con permiso, déjeme seguir cobrando. Eran las 3 de la mañana. Déjeme seguir cobrando y ahorita vemos qué hacemos con usted. Y yo. Y la volvió a pasar 3 veces, 4 veces. Me dijo, si no tiene saldo, no sé cómo lo arreglemos con la policía. Y entonces así. Y entonces, pues ya voy y le platico a mi esposa, oramos. Y le digo, a ver, hágale así. Y que pasa la tarjeta. Y dice, perdón, ya hay saldo. Y yo, ¿ya ve? Con permiso. Y ya seguimos en el camino, ¿no? Y luego nos alcanzó hasta llegar a República Checa. Y en un lugar en República Checa, ya era de noche, ya no teníamos para nada, porque no teníamos dinero, no teníamos en la tarjeta nada. Y entonces mi esposa dice, oye, pues nosotros no importa que no comamos en estos 2 días de camino, pero pues los niños, o sea, ellos necesitan tomar leche y algo. Y yo así, de esas veces que las esposas te meten en aprietos, ¿no? Dios va a hacer algo. Y de repente bajamos en un centro comercial que estaba abierto en la noche. Y antes había cajeros automáticos ahí. Y meto la tarjeta y decía, pues no tiene saldo. Algo que yo ya sabía. Y entonces digo, no, pues aquí si Dios lo hizo una vez, pues que lo haga otra vez, ¿no? Entonces que me meto al centro comercial y saqué leche, galletas o cosas por el estilo. Y a la hora de llegar a la caja le doy la de esta ahí. Y de repente le hace, ¿algo más? Y yo, y ya vengo al carro y le digo,
Y lo dice, pues métete por unos sándwiches. Y ya nos metimos y ya compramos sándwiches y toda la cosa y ya vámonos, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo ese simple, aquí está la tarjeta, es pasar la cuerda. Es pasar la cuerda. Amén. Por último, vamos a hablar solamente un poco acerca de que esa fe requiere de un riesgo de entrar a lo desconocido. En una ocasión, el Señor estaba predicando en un lugar con sus discípulos y les dice a ellos: adelántense, crucen el mar. Así que los discípulos se suben a su barca y van tarde en la noche. El Señor se va a orar y de repente empieza la tempestad, una gran tempestad. Y de repente ven que el Señor llega caminando sobre las aguas. Y cuando lo ven, recuerdan que el temor viene por ver y por el escuchar las circunstancias, por escuchar las cataratas. Voltean y tienen temor. Tienen temor y pensaban que era un fantasma. Y entonces los discípulos estaban, y el Señor les dice: hey, no teman, soy yo. Nuevamente la voz del Señor a través de su palabra siempre va a producir fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y les dice: no teman, soy yo. Y entonces Pedro, que era de esos que toman los riesgos desafiantes, dice: a ver, si eres tú, ordena que vaya yo. Y entonces le dice: ven. Y Pedro se sale de la barca y empieza a caminar sobre, no la cuerda, sobre las aguas. Empieza a caminar sobre las aguas y se va acercando al Señor. Pero en ese momento vio la tempestad, escuchó los vientos y se empezó a hundir. ¿Te das cuenta cómo cuando nuestros sentidos ponen atención a las circunstancias hacen que nos hundamos en nuestras vidas? Pero cuando escuchamos la voz de Dios, entonces podemos obtener lo que esperamos de parte de Dios. Y el riesgo más grande que podemos tomar en la vida, la decisión de fe más importante que podemos tomar en la vida, es saber en dónde voy a vivir mi eternidad. Si voy a vivir una eternidad apartado de Dios, o si voy a vivir una eternidad con Dios. La diferencia de ambos radica en una cuerda que se llama Jesús, porque la misma palabra dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. La salvación no la obtenemos cuando nos congregamos en una iglesia. La salvación no la obtenemos cuando somos personas muy buenas. La salvación no la obtenemos con nada más con recibir a Cristo en nuestro corazón, creer que Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y ahí tomas tú la decisión más importante, cuando Dios te dice: no temas, solamente cree. Y tú abres tu corazón y permites que Dios entre en tu vida, y entonces tú solamente descansas sobre la carretilla y disfrutas de la bendición que es tener salvación y vida eterna. Yo quisiera que todos nos pusiéramos de pie en este momento, por favor. Y cierra tus ojos ahí en donde estás. No te distraigas ahora. Aprovecha tu oportunidad. No te distraigas. No te distraigas. Cierra tus ojos. Yo no sé si alguna vez habías pensado dónde vas a vivir tu eternidad. Pero Dios sí lo había pensado, porque Él ha pensado siempre en poderte regalar la salvación y la vida eterna. Algo que no podemos comprar, algo que no podemos ganar. Eso solamente se recibe por gracia cuando crees en Jesús.
Y yo quiero que todos me ayuden a hacer esta oración, por favor. Una oración de fe, una oración que crea en el Hijo de Dios, en el único que ha dado su vida por nosotros. Y así con tus ojos cerrados, yo quiero que todos me ayuden a repetir esta oración y digan: Señor Jesús, yo me arrepiento de haber vivido una vida alejado de ti. Me arrepiento de haber pecado. Y hoy reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí para hacer el camino al Padre. Yo hoy decido entregar mi vida a ti. Abro mi corazón para que tú entres y gobiernes sobre mi vida. En el nombre de Jesús, quiero amarte, quiero seguirte, quiero buscarte, Señor. Quiero creer en ti y tener todos los beneficios de ser tu hijo. Yo reconozco que eres mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien que por primera vez hizo una oración así? Levanta la mano, por favor. Si alguien por primera vez, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga también. Dios les bendiga también a ustedes. Salvación ha venido a su vida. Y ahora quiero decir, ¿quién de ustedes necesita creerle a Dios en una forma desafiante? Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, porque la iglesia llegó a establecerse al lado de mi casa, yo me metí y Dios habló a mi vida. Y Dios me dijo que Él me llevaría a las naciones a servir con la juventud. Yo no entendía ni qué era eso. Y cuando el predicador continúa predicando después de darme esa palabra profética, yo digo, que esa persona ni me conoce. No sabe que yo no tengo pasaporte, que nunca he salido del país, que no tengo dinero, por eso no estudio, porque no pude estudiar, porque no tenía dinero. ¿Qué se cree esa persona? ¿Sabes lo que estaba haciendo yo? Quedarme en mi zona de confort aquí, sin fe. Y después dije, hey, pero si Dios es verdadero, si Dios existe, y si Dios fue el que me habló, pues yo no tengo nada que perder. Mejor le creo. Y en ese momento decidí creerle a Dios. Y si Él me iba a llevar a las naciones, Él lo haría, no yo, Él lo haría. Y Él se encargaría de todo, porque el que invita paga. Y a partir de ese momento pude ver algo sorprendente. Yo no tenía experiencia. Yo nunca había predicado. Yo nunca había trabajado con jóvenes. Yo nunca había hablado en público. Pero le creí a Dios. Y Dios hasta hoy ha cumplido. Y me ha dado la oportunidad de vivir en lo que Él prometió. Y he podido ir a más de 70 países compartiendo la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿fue real Dios? ¿Cumplió Dios? ¿Qué se necesitó? Solamente creerle. Si tú dices, yo necesito aumentar mi fe, yo necesito tomar los retos desafiantes en mi vida, yo quiero que pases aquí al frente. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Si tú dices, yo quiero que pases la cuerda y llegues aquí al frente. Pases tu cuerda, lo que tengas que pasar, las circunstancias que has tenido que pasar en tu vida. Pero no quiero que te quedes atrás. Yo quiero que vengas caminando sobre la cuerda y atravieses a lo desconocido. Atravieses a lo desconocido. En el nombre de Jesús.